Bienvenidas, bienvenidos. Es para mí un honor y un gusto presentarles a Aide Zamorano González. Aide es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Administración Pública y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente se desempeña como Climate Change Adoption Program Manager para Zurich Foundation, donde es parte del equipo de liderazgo de la Flood Resilience Alliance, con presencia en 20 territorios alrededor del globo. Es integrante del Consejo de Cambio Climático para Gobierno Federal de 2020 a 2023. Aide, la verdad es un placer tenerte aquí para el webinar del reporte de riesgos globales en su 16ª edición de Zurich. Y pues hoy es el Día Internacional del Meteorológico Mundial, así que me parece más que oportuno este webinar. Y invitamos a la gente que nos ve tanto en redes como aquí en Zoom a que nos dejen sus comentarios en la caja de comentarios, ya sea aquí en el chat del Zoom o en la página de Facebook. Y en un momento previo a finalizar este seminario podremos intervenir con estos comentarios. Muchas gracias, Aide. Muchísimas gracias, Lu. Un gusto compartir hoy la tarde con ustedes para platicar de este tema tan relevante. Primero me gustaría poner en firme un par de conceptos. ¿Qué es el reporte global de riesgos? Bueno, es un ejercicio que año con año realiza el Foro Económico Mundial y delinea la agenda para el evento de Davos que se lleva a cabo principalmente en enero. Entonces, nosotros desde Zurich somos unos de los aliados estratégicos que ayudamos a delinear el contenido dentro de este reporte. No es una bola mágica, no es una bola de cristal, de repente hay por ahí un entendimiento como que si fuera un oráculo. La verdad es que es un ejercicio de medición, es una encuesta de percepción que llenan alrededor de 840 expertos. En la edición de este año participaron 841 personas que representan gobiernos, que representan también a empresas y a especialistas del mundo de la gestión integral del riesgo. Y estos expertos tienen una tarea, ponderar o calificar 35 riesgos y entonces los dividen en probabilidad o impacto. Hay que precisar también que para que un riesgo sea entendido como un riesgo global, debe de impactar a más de 10 países alrededor del globo y también tener una repercusión o una permanencia por los próximos 10 años, ¿no? Eso es un riesgo global. Cuando hablamos de este reporte, bueno, a ese tipo de riesgos nos estamos refiriendo. Y desde Zurich y también como parte del ejercicio del Global Risk Report, nosotros entendemos las categorías del riesgo en 5 capitales distintos que tienen que ver con el capital ambiental, el social, el económico, el geopolítico y por supuesto también el tecnológico. Me gustaría también, antes de compartirles mi presentación, decirles un poco sobre cuál es el rol estratégico de Zurich dentro de este ejercicio global. Bueno, nosotros como expertos en identificación y gestión de riesgos proveemos información y asesoramos en la parte de la estrategia, el alcance y la metodología del reporte. Ayudamos, por supuesto, en el análisis profundo sobre los conjuntos de riesgos que van derivando de esta encuesta de percepción que ya les comenté un poquito sobre, que es parte de la metodología de los resultados que hoy vamos a estar revisando, y proporcionamos también las herramientas en gestión de riesgos y compartimos nuestra experiencia en la mitigación de los mismos para abordar estas problemáticas públicas a nivel global. Y bueno, aquí vale la pena hacer también un comentario que para analizar los riesgos y para gestionarlos tenemos que recordar que no se pueden hacer de manera individual. Los riesgos siempre están interconectados. A mí me gusta traer mucho este ejemplo a la mesa de, bueno, hoy estamos consumidos por la respuesta ante COVID, ¿no? Es la emergencia que es muy visible
para todo el globo, pero no por eso ha dejado de temblar y no ha dejado de inundarse. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo se articulan los riesgos y cómo hemos tenido que aprender a gestionarlos al mismo tiempo y dar pues respuesta, y en algún momento estaremos planeando la recuperación y por supuesto también la reconstrucción. Otra de las tareas que nosotros ejercemos desde Zurich y cómo contribuimos a este reporte global de riesgos es por supuesto socializar los hallazgos. Lo compartimos con medios de comunicación, por ejemplo, con otros grupos de interés, con clientes. Este foro en Arise para nosotros es sumamente relevante porque es justo este capítulo, esta agencia de Naciones Unidas que contribuye a crear resiliencia desde el sector privado. Entonces, tener la oportunidad de diálogo y de escucha con otras personas representantes del sector privado es sumamente positivo para que en conjunto se delineen estas alianzas público-privadas y sociales, pues con el objetivo de no dejar a nadie atrás, ¿no? Para prepararnos ante los escenarios futuros y en conjunto construir estas acciones para ser resilientes. Ahora sí, les voy a empezar a compartir mi escritorio para que ustedes puedan ver la presentación que traigo preparada para esta tarde. Listo, ahí nada más, si me pueden confirmar si efectivamente me pueden ver, Lu, porque ya dejé de ver la pantalla y nada más veo mi presentación. ¿Sí está ahí? Sí te vemos, Aide. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, pues bueno, ya después de que estas personas expertas tienen esta lista de 35 riesgos, ¿qué pasa? Se dividen en riesgos por probabilidad y riesgos por impacto. Y de repente se ha enunciado en algunos foros que COVID nos tomó por sorpresa, ¿no? Esta es la 16ª edición del Reporte Global de Riesgos y desde hace 15 ediciones el reporte hablaba de esta probabilidad de un escenario de una pandemia. Ya nos lo habían advertido a través de los escenarios que vivimos con SARS, con el MERS, evidentemente también con el Zika, pero aún así, pues cuando llegó COVID parece que nos agarró por sorpresa, no teníamos preparación y pues debemos asegurarnos que en el futuro estemos mejor equipados para hacer frente a los riesgos globales. En esta encuesta, en este ejercicio del 2020 de estos expertos que ponderaron los riesgos, bueno, los 5 riesgos por probabilidad están del lado izquierdo de mi pantalla. 4 de esos 5 tienen que ver con el cambio climático. Por 5º año consecutivo se está repitiendo el riesgo de condiciones climáticas y extremas. Y aquí cabe, por ejemplo, los fenómenos de inundación, ¿no? Que cada vez estamos viendo de una manera más repetida y con mucho mayor intensidad. Después, en la otra columna tenemos los riesgos por impacto y aquí también llama la atención que este primer riesgo por impacto es esta falla, nos vuelven a hacer visible la falla que hemos tenido en la adaptación y en la mitigación al cambio climático. Y también hay otros 2 que hablan de la pérdida de la biodiversidad y de los daños al ambiente que son antropogénicos, que han causado pues tal cual los hombres, ¿no? Aquí cabe muy bien esta expresión que tenemos dentro del mundo de la gestión integral de riesgos, que no hay nada parecido a un desastre natural, ¿no? Eso es una concepción completamente incorrecta y bueno, aquí también vemos que se cumplen, ¿no? En los riesgos por impacto que identifican los expertos que participaron. ¿Qué pasa? Más allá de dividir estos riesgos. Bueno, es la primera vez que el Foro Económico Mundial y que estos analistas se dedicaron a delinear los riesgos en 3 momentos del tiempo, ¿no? Entonces, pensemos que el corto plazo es de 0 a 2 años, que el mediano plazo es de 3 a 5 años y que el largo plazo es más allá de una década.
Entonces, en el corto plazo, lo que estábamos viendo tiene que ver principalmente con las enfermedades infecciosas, con esta pues muy marcada brecha que se hizo a partir de lo que estamos viviendo con COVID, con esta pérdida de los medios de vida. Ahí pensemos con todos los empleos que se perdieron principalmente el año pasado. Por ahí traigo un número bastante impactante, que son 495 millones de empleos, son los que están calculados que se perdieron durante el primer semestre del 2020, derivado de esta restricción y de este aislamiento social que tuvimos alrededor del globo. Cuando hablo de los riesgos en mediano plazo, bueno, ahí el reporte lo que identifica son principalmente riesgos que tienen que ver con la tecnología, riesgos económicos, por supuesto que esta migración rapidísima que hicimos hacia el mundo digital, que nuestro trabajo, la forma en la que estábamos educando a las otras capas de la población y bueno, incluso nuestras actividades de ocio y de entretenimiento, todas migraron al mundo digital. Bueno, ahí va a haber una ruptura también, una crisis, un descontrol de los precios para tener acceso a estas tecnologías de la información y bueno, ese es el tema que nos están poniendo como al mediano plazo y para el largo plazo. Otra vez nos regresa a los eventos que tuvimos o a los riesgos por impacto y por probabilidad que tuvimos como resultado en el año pasado, en el ejercicio del reporte global de riesgos del 2019. Y entonces ahí nos habla de, otra vez, la falla en la mitigación y la adaptación al cambio climático. Es urgente. El reporte es un poco crudo cuando presenta los resultados y entonces esta diapositiva que tengo aquí compartiendo viene perfecta a colación porque habla cómo tenemos que tomar en cuenta todos estos marcos internacionales, por ejemplo, el Acuerdo de París, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque estamos tan concentrados en la respuesta y en la emergencia COVID que hay una expresión, el Build Back Better. Tenemos que reconstruir de una forma mucho más consciente que le apueste a la resiliencia, que le apueste a la cultura de la prevención y estamos tan consumidos por COVID que nos estamos olvidando de todas las ventajas que ya habíamos tenido, de todos los avances, por ejemplo, en las energías renovables, de la participación de las mujeres, por ejemplo, en los centros de trabajo. Cuando se cierra el reporte global de riesgos, cuando se empieza, bueno, se publica el documento, trae un dato por ahí también interesante que el 70% de las mujeres que pertenecen a estas economías desarrolladas, ellas estaban viendo su carrera amenazada, su carrera profesional, y también estaban refiriendo que iba a implicar cierto retroceso y que iban a tener que frenar incluso pues su desarrollo. Y esto te habla justo del Build Back Better. ¿Cómo le podríamos hacer para volver a ocupar esos espacios, también a tener todas estas habilidades en puerta para que se puedan disminuir las desigualdades que COVID nos vino a exacerbar y que nos vino a poner en la agenda pública, y no solamente en la agenda pública local, sino en la agenda pública global? Otro de los capítulos dentro del reporte global de riesgos habla del error 404, que son estas barreras a la inclusión digital. Ya lo había mencionado, que bueno, el COVID vino a ponerle un acelerador a la cuarta revolución industrial y entonces pues empezamos a convivir también hacia el comercio electrónico, la educación en línea, el teletrabajo. Y estos efectos se van a ver reflejados incluso después de que terminemos esta etapa de atención a la emergencia de COVID. Hay también por ahí una desigualdad en los accesos a las tecnologías de información. Cuando el reporte plantea sus resultados, bueno, también nos habla que cuando tuvimos esta necesidad del confinamiento generalizado, había países
que hasta el 60% de su población no tenían acceso a Internet. Entonces, para un sector de la población o para una parte de las poblaciones alrededor del globo, esta digitalización puede significar un avance, puede significar una ventaja para tener acceso a otros contenidos, pero también nos puso muy en firme que nuestra educación hasta el 2020, hasta marzo del 2020, dependía de la infraestructura física. Si tú querías adquirir conocimiento, dependía completamente de asistir a estas aulas, en donde, bueno, ahí se transfería el conocimiento y se analizaba. Cuando sacas a las personas que están en este proceso de aprendizaje de esa infraestructura crítica educativa, bueno, también haces un poco mucho más evidente esa brecha para el acceso a que otras generaciones tengan oportunidades de seguir aprendiendo. Entonces, como puede ser una ventaja competitiva, pero también puede ser una brecha que genere polarización y dejamos a una parte de la población como marginada digitalmente y, por supuesto, estos riesgos de los que yo les comentaba, que el reporte hace un primer ejercicio y los va poniendo en categorías de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Esta categoría del riesgo digital entra en el mediano plazo, ¿no? Van a ver por ahí, de acuerdo con los especialistas y con la encuesta, una serie de regulaciones alrededor del uso de las tecnologías y, bueno, pues algo de lo que tiene que estar ocupando nuestra agenda desde las empresas, sin importar si somos empresas pequeñas, medianas o grandes, es saber cómo podemos brincar esta barrera digital, porque al mudarnos a estas tecnologías de la información, también nos estamos haciendo mucho más vulnerables a los riesgos cibernéticos. Hoy estamos más expuestos que nunca a perder nuestros datos personales, pero también a que haya un filtro o una fuga de información de nuestros procesos dentro de las empresas a las que pertenecemos. Hay un caso muy especial y hay una especie de identificación de un grupo de la población y son estas personas, hombres y mujeres jóvenes que están entre los 15 y los 24 años. A su corta edad, ellos han vivido ya dos crisis mundiales, ¿no? Una fue la crisis económica entre el 2008 y 2009 y esa crisis nos enseñó que va a haber ahí unos regresos en las economías y en las energías renovables y en esta intención de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero hablando particularmente del grupo de la población, el reporte los llama los pandemials. Y es que pues, es la segunda vez que ven perdidas las oportunidades. A su corta edad ya les tocaron dos sucesos de este estilo y los más grandes están por integrarse al mundo laboral, pero el mundo laboral hoy está en una especie de era del hielo. No hay contrataciones, además que el confinamiento al que se han visto sometidos porque han tenido que pues, seguir educándose en línea y también han tenido que restringir su interacción social. Bueno, además de eso, también van a acarrear el tema de salud mental, ¿no? Y tienen una desilusión generalizada porque están viendo la poca articulación que hay a nivel global para responder a este riesgo y a esta emergencia por COVID. Están viendo que estamos ignorando los temas alrededor del cambio climático, que se están pues agudizando las diferencias y haciendo más grandes las desigualdades entre los grupos de las poblaciones y también entre los países, y entonces tienen pues esta iniciativa o más bien esta peculiaridad de estar desilusionados completamente. Aquí más adelante les voy a compartir qué podemos hacer desde los negocios para contribuir a que estos jóvenes se acerquen al mundo del trabajo, cómo hoy estamos enfrentándonos y estamos viendo que nuestros sistemas de educación también tenían cierta debilidad alrededor y pues esto también provoca desestabilidad en el empleo. Por supuesto, hace 10 años muchas de las
funciones que hoy cumplimos en las organizaciones que estamos representando, bueno, pues no existían. El hito que representa hoy COVID alrededor del globo también traerá la creación de nuevas carreras y por supuesto que tendremos que adaptarnos a esta forma nueva de trabajar, pero muy particularmente no deberíamos perder de vista cómo contribuimos desde las múltiples agendas internacionales para contribuir a que las pandemias, bueno, entren de alguna forma más fácil al mundo laboral y puedan contribuir a resolver estas problemáticas. La gestión de riesgos debería ser completamente preventiva y tendríamos que tener este entendimiento del cambio climático. Yo les compartía en la primera diapositiva que veíamos estas dos columnas. Los principales riesgos por probabilidad de ocurrencia, 4 de los 5 tienen que ver con el cambio climático. Estamos ocupados con la enfermedad infecciosa que hoy tenemos una emergencia alrededor del globo, pero si recordamos esta primera diapositiva, viene en el número 4. Y los otros 4 riesgos, todos tienen que ver con la pérdida acelerada de la biodiversidad, con los riesgos antropogénicos, con la ocurrencia de fenómenos de clima extremo con mayor intensidad y mayor frecuencia, y entonces ahí deberían de estar ocupadas también nuestras agendas de sustentabilidad desde los negocios y saber cómo podemos ayudar a mitigar los efectos del cambio climático con estas métricas de, bueno, nos comprometimos que para 2030 íbamos a contribuir todos a no subir la temperatura del globo más allá de 1.5 grados centígrados. Esta es por la parte de la mitigación. Pero ¿qué estamos haciendo también para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos del cambio climático que hoy ya estamos viviendo? Por ejemplo, las inundaciones, y como nos lo recuerda el marco de Sendai, que por supuesto, bueno, por ahí sabrán que hace una semana cumplió 6 años de estar ya corriendo. Son nuestras poblaciones ya conscientes sobre el riesgo, están conscientes de la vulnerabilidad del territorio, por ejemplo, el que habitamos en México, que en esta extensión de territorio, bueno, 45% de nuestra tierra está vulnerable ante inundaciones y eso significa 77 millones de mexicanas y mexicanos. Entonces tendríamos que llegar a este nivel de conciencia del riesgo. ¿Y cómo contribuimos desde los negocios? Bueno, pues aquí traigo como un poquito de luz, un poquito de guía para las y los representantes de negocios que hoy nos acompañan, porque las empresas, por supuesto, que podemos contribuir a reducir esas desigualdades y deberíamos de estar apostando por estas alianzas público-privadas y sociales para reducir las vulnerabilidades, anticiparnos a escenarios de riesgos. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues en todos los negocios tenemos una línea de acción. Debemos de identificar nuestras cadenas de suministro, debemos de anticipar los riesgos que nos rodean y para eso hay que echar mano de los 5 capitales que les platicaba al principio, ¿no? El natural, el humano, el tecnológico, el geopolítico y el social. Entonces, hay un grupo de personas, y así lo sugiere el reporte global de riesgos, un grupo de personas que trabaja continuamente en entregar estos resultados, pero se recomienda que haya dentro de ese grupo de personas un área que esté completamente especializada en identificar y gestionar los riesgos. Ellos son llamados dentro del reporte como los defensores de los riesgos y son los que deberían de ayudarnos a identificar y anticiparnos a los escenarios de riesgos. Y también el tercer paso que nos sugiere el reporte global de riesgos es hacer una comunicación clara. Si evaluamos y hacemos un ejercicio de conciencia sobre cómo estamos comunicando los riesgos dentro del sector privado, que es el tema que hoy nos compete al estar dentro de la red de Arise, bueno, nuestra comunicación casi siempre es reactiva. En el momento que ocurre el desastre, bueno, activamos los canales de comunicación, pero deberíamos de invertir esta fórmula. La comunicación debería
de ser preventiva y ayudar a las personas en esta comprensión del riesgo de desastre. Y por supuesto, el cuarto paso es explorar estas nuevas formas de alianzas públicas, privadas. Aquí yo me atrevería a decir que falta sumar el componente social. Para combatir los riesgos tecnológicos, logísticos y manufactureros que hoy estamos enfrentando como sociedad, y no solamente en nuestro país, sino alrededor del globo. Algo muy importante que nos recuerda el reporte global de riesgos es esta importancia de invertir en la prevención desde los países, desde las empresas y por supuesto de los individuos para justo cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? De la Agenda 2030. Los riesgos también tenemos que entenderlos como que están completamente interrelacionados. El reporte ha insistido en que no debemos de permitir que un riesgo como el que significó la pandemia nos quite la atención de los otros riesgos. Por ejemplo, hay por ahí una línea dentro del reporte que habla de no hay vacuna para el cambio climático, ¿no? Porque aunque COVID nos agarró por sorpresa en marzo del año pasado, bueno, un año después ya estamos hablando de vacunas que ya están alrededor del globo, ya hablamos de un porcentaje de la población que está recibiendo este beneficio y también hay que agradecer esta rapidez y esta velocidad que hubo dentro de los especialistas para hacer estas vacunas, ¿no? Pero no tenemos ninguna especie de vacuna para el cambio climático. Y estos confinamientos que coincidieron en el primer semestre del año pasado, por ahí de marzo a junio coincidimos la mayoría de los países alrededor del globo haciendo esta restricción de interacción social. Entonces ahí se cayeron 9% las emisiones de los gases de efecto invernadero. Si nosotros queremos cumplir la meta de no rebasar este 1.5 grados centígrados la temperatura global, bueno, pues tendríamos que repetir esta práctica de confinarnos todos al mismo tiempo por un semestre durante los próximos 10 años. De ese tamaño es el riesgo que hoy estamos viviendo y de ese tamaño es el reto que hoy tenemos enfrente para la acción climática. Ya no podemos seguir hablando de planeación, sino tenemos que empezar a hablar de acción climática, de implementar programas que ayuden a la adaptación también a los impactos que significa el cambio climático. Y bueno, nosotros desde Zurich estamos en una posición donde podemos contribuir al entendimiento de los riesgos y creo que también es muy válido que como humanidad y como reflexión final para esta sesión, bueno, sabemos que la humanidad es flexible, es adaptable y que las alianzas público, privadas y sociales nos convienen a todos para poder contribuir a reducir estas desigualdades. Muchísimas gracias a todas y a todos los que se conectaron para escuchar este reporte. El reporte, la versión completa la pueden encontrar directamente en la página del Foro Económico Mundial o también dentro de la página de Zurich en México. Ahí está el reporte, son unas 90 cuartillas y hay un resumen ejecutivo que ese lo pueden encontrar en versión en español con 2-3 cuartillas que también resume lo que hoy pudimos platicar. Yo mientras voy a dejar de compartir mi escritorio y pues se queda abierto el piso para empezar a interactuar y si tienen algún comentario o pregunta, con mucho gusto. Aide, tenemos un par de preguntas en redes sociales. Una es por parte del Club Atlántico, que nos pregunta sobre los pandemias y la pregunta es, ¿qué podemos hacer desde las empresas o en este caso desde un área cultural para apoyar a los pandemias, para ayudarles?
Claro que sí, algo que podemos hacer es voluntariado, abrir estos espacios también, o sea, una es voluntariado y otra es los espacios de traer practicantes a nuestros centros de trabajo. Ellos están teniendo ya un tema de salud mental, esta población entre los 15 y los 24 años, pero también el mundo laboral está congelado, ¿no? El reporte lo describe como una era de hielo de los negocios. Entonces, en el voluntariado yo veo una opción. Todos los líderes que hay dentro de las empresas, pequeñas, medianas o grandes, tenemos algo que compartir con estas nuevas generaciones y transferir esas capacidades y transferir esos conocimientos creo que pueden marcar la diferencia, sobre todo en el entendido que no todos estos jóvenes tuvieron acceso a estas tecnologías de la información. Entonces, serían las dos recomendaciones que nosotros podemos dar desde el mundo de los negocios para tratar de incluir a los pandemias. Y algo muy importante que quiero resaltar aquí, aprovechando la pregunta, es desde los centros de trabajo deberíamos de estar también muy ocupados en este tema del trabajo flexible, el trabajo remoto, y por supuesto proveer a nuestras colaboradoras y colaboradores un acompañamiento para la salud mental, porque el tema de salud mental ha sido generalizado, se hace mucho más visible en los pandemias, pero también está afectando a las otras capas de la población. Muchas gracias, Aide. La segunda pregunta es de la revista Avance y Perspectiva, que es de CONACYT y nos pregunta, ¿qué hace Zurich para atender el cambio climático? Claro que sí, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, estoy directamente encargada del programa de adaptación al cambio climático. Tenemos una inversión desde 2013 en distintos territorios del globo. Hoy tenemos una huella en ese programa de 20 territorios a nivel mundial. En México tenemos una práctica en el estado de Tabasco, de la mano de la Cruz Roja Mexicana hemos podido ayudar a las personas a identificar los riesgos, pero también a anticiparse a los daños derivados de las inundaciones, muy en específico. En el municipio de Jonuta y de Teapa ya tenemos capacitadas a brigadas. La fase primera del programa fue de 2013 a 2018 y ahí estas brigadas ya están reconocidas por Protección Civil del Estado de Tabasco. Incluso tenemos el reconocimiento de manos del presidente a través del Premio Nacional de Protección Civil en 2019 y tuvimos la experiencia de medir estas capacidades instaladas en la gente, porque lo que hacemos es ayudarle a la gente a conocer el riesgo. El riesgo de inundación no se los vamos a poder frenar, se va a seguir inundando por su ubicación geográfica. Tabasco es vulnerable ante inundaciones entre el Usumacinta y el Grijalva, pues ahí de febrero a junio están bajo el agua y eso no lo vamos a poder frenar. Pero lo que sí podemos frenar y contribuir, y que así hicimos en Teapa, en Jonuta, perdón, en la primera fase del 2003 al 2018, es capacitar a la gente en armado de albergues, en capacitaciones de primeros auxilios, porque Jonuta de Villahermosa está a 3 horas y media. Entonces, cuando pasa la emergencia, las primeras que sienten el impacto son las comunidades, no son las personas que viven ahí, a las orillas del agua. Y entonces, en lo que llegarían los cuerpos de rescate y de emergencia de Villahermosa, que en este caso sería como la entidad que les toca por más cercana, pues 3 horas y media después ya es un poco tarde. Entonces ya están las capacidades técnicas instaladas en la gente que vive ahí, que ahí creció y que ahí ha hecho su vida. Entonces en la inundación de noviembre que acabamos de tener en 2020, ellos solos se articularon, hicieron su EDAN, ¿no? El EDAN como el que hace la Coordinación Nacional de Protección Civil, este levantamiento de necesidades y de daños. Y bueno, escribieron una carta primero a la autoridad a nivel municipal. En la primera declaratoria de emergencia no había salido Jonuta,
¿no? En esta declaratoria. Después que la brigada se acerca con la autoridad, bueno, ya salen en la declaratoria de emergencia en la segunda ronda que hacen. Y bueno, esa es una forma en la que vimos en viva voz cómo funciona la gobernanza del riesgo, ¿no? Es esta alianza público-privada y social de la que yo les hablaba en la presentación, que hay que sumar capacidades y hay que, desde los negocios, pues no basta solamente con poner el donativo ahí, ¿no? El presupuesto para que se invierta en algo, sino también nosotros desde Zurich, y así también lo recomienda el reporte global de riesgos, transferimos tecnología, la herramienta de medición que usamos para poder capacitar a estas y las otras tantas comunidades que tenemos alrededor del mundo dentro de la Flood Resilience Alliance, es esa. Viene una herramienta desde nuestra ingeniería de riesgos, que es una de las fortalezas corporativas que tenemos en la compañía, y hoy está puesta al servicio de las personas vulnerables en estas comunidades. Espero haber sido clara en la respuesta. Totalmente, Aide, totalmente. La verdad es que creo que es súper importante este tipo de temas. Y tenemos uno aquí dentro del chat de Zoom, que es por parte de nuestra asesora senior, Sandra Camacho, quien pregunta si el reporte global de riesgos contempla recomendaciones acerca de la penetración de coberturas de seguros para las comunidades y para las empresas ubicadas en sitios expuestos, como unas medidas a largo plazo y de construcción de una gestión prospectiva del riesgo de desastres. Es decir, si esto se considera como crecimiento de capacidades técnicas de la comunidad. Me encantaría, Sandra, que lo tuviera como una recomendación. No está como una de las recomendaciones dentro del reporte global de riesgos en esta edición. El reporte se hace con una visión global, como es una encuesta de percepción de estos 841 expertos que la llenan y que ponderan los 35 riesgos y los dividen entre probabilidad e impacto. No hay una recomendación así de puntual y así de buena, ¿no? Entonces, creo que deberíamos explorarla en otro foro, pero no lo trae el reporte global de riesgos. Gracias. Voy a regresar rápidamente a redes sociales porque, bueno, hay un saludo de Shelly Herrera por parte de la Dirección de Vinculación de la Coordinación Nacional de Protección Civil, quienes están muy al pendiente también de este tema. Y tenemos dos preguntas más. Una es, ¿cómo hacer alianzas público-privadas para atender el cambio climático? Claro que sí, pues la que les puedo compartir es la que pues, tengo la oportunidad de trabajar desde Zurich, la Flood Resilience Alliance. Ahí nosotros desde Zurich fundamos completamente esta inversión social alrededor del globo. Hoy somos 9 organizaciones las que estamos participando. Zurich es el único representante del sector privado, pero nos hacemos acompañar de especialistas que tienen estas capacidades técnicas para trabajar en el terreno con la gente. Para el caso de México, por ejemplo, es la Cruz Roja Mexicana. Tenemos la alianza con la Federación de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Entonces, nuestra alianza es directamente entre la Fundación de Zurich, que está en Suiza, y la Federación de Cruz Roja en Suiza también. Pero también nos hacemos acompañar de Practical Action, que también son pues una organización civil, de Plan International y de Mercy Corps. Pero al mismo tiempo también tenemos a gestores del conocimiento, ¿no? Estos gestores del conocimiento, para este caso en específico, están representados por el LSE, la Escuela de Londres, que tiene que ver con estudios económicos, está también IASA, está ICET, los dos con un gran expertise en este pues, estudio, ¿no? Y análisis de datos para la toma de decisiones. Y yo con mucho gusto los invito a que tengamos, no sé si por ahí, Lu, me pueden dejar sus datos o les dejo mi correo, aide.zamorano@mx.zurich.com, para hablarles de la Flood Resilience Alliance. Lo que nosotros hemos logrado es incidir
en el Plan Estatal de Desarrollo de Tabasco, les comentaba por ahí que el programa que tenemos instalado en México ganó el Premio Nacional de Protección Civil en 2019, y esto fue porque llevamos brigadas, les dotamos de capacidades técnicas, les ayudamos a comprender sus riesgos y a prepararse para evitar pérdidas de vidas humanas, por supuesto, pero también sus pérdidas de infraestructura y también sus medios de vida, ¿no? Entonces, ya tenemos la práctica probada y logramos ese cambio en el Plan de Desarrollo Estatal en Tabasco. Con el gobierno de la Ciudad de México tenemos también una práctica por ahí. Hicimos el año pasado un estudio de inundaciones en Ciudad de México. Se acordarán, en septiembre tuvimos por ahí un evento en donde se inundó otra vez Iztapalapa. Entonces analizamos 5 alcaldías y hoy esa mesa de trabajo está instalada en AMEBIN, la Alianza Mexicana para la Biodiversidad y Negocios. Y entonces son varias empresas, también varios representantes de la sociedad civil en México que están articulando pues propuestas y respuestas. Hay un presupuesto promedio para, a través de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Contribuir a la resiliencia ante inundaciones en Ciudad de México, y que son estas 5 alcaldías que año con año presentan este reto. Entonces es uno de los ejemplos que les puedo compartir. Tenemos también por ahí un acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, donde también compartimos conocimiento. Como les decía, no es solamente el monto y el presupuesto, sino compartir estas capacidades técnicas, y con el reto climático que hoy tenemos enfrente, a mí me causa mucho conflicto pensar que la recomendación del Global Risk Report es pues confínense otra vez por los próximos 10 años, medio año, ¿no? Entonces, de ese tamaño tenemos el reto ambiental, y bueno, espero haber podido transmitirles estos alcances, y con mucho gusto les puedo contar más a grosso modo qué hacemos desde la Flood Resilience Alliance y cómo funciona nuestra herramienta, que es de datos abiertos, y que estamos completamente en la mejor disposición de compartir los datos que hasta hoy tenemos y de generar más datos, por supuesto. De hecho, ahí tenemos un comentario en donde nos piden que te solicitemos otro webinar sobre la Flood Resilience Alliance. Y perfecto. ya está como puesto sobre la mesa. Y una última pregunta, que sería por parte de Juan Carlos Torres, también en redes sociales, quien pregunta cómo podríamos articular el reporte de riesgos de UEF con el RAR de la UNDRR, buscando la gobernanza del riesgo a un nivel global. Claro, bueno, creo que es uno de los temas que hasta el marco de Sendai nos habla, ¿no? Una de las prioridades del marco de Sendai tiene que ver con la gobernanza del riesgo, y creo que ahí es donde tenemos el reto principal. Yo les compartía esta reflexión de, bueno, estamos parados en este territorio mexicano de casi 2 millones de kilómetros de extensión, y según el CENAPRED, tenemos 45% de vulnerabilidad ante inundación. Yo me pregunto si de ese 45% de territorio, o sea, de tierra, que ocupamos 77 millones de mexicanas y mexicanos, todos estamos conscientes de la vulnerabilidad que vivimos. No podemos detener el riesgo, no podemos decir, ok, agua por aquí ya no pases, ¿no? Pero sí podemos contribuir a la gobernanza, y creo que el reto más grande está ahí, en dotar de capacidades técnicas a nuestros tomadores de decisiones en todos los sectores, en el sector público, en el sector privado y en el sector social. Por ahí uno de los aprendizajes que tenemos dentro de la Flood Resilience Alliance habla que por cada dólar que invertimos en la preparación y en la prevención, se ahorran $5 en el post-evento y en la atención a la emergencia. Y que del 100% de los presupuestos que tenemos, ya sean públicos o privados, solamente 13% se invierte en la preparación, y el 87% restante lo gastamos en la emergencia.
ahí está el reto. Hay que invertir esa fórmula y eso solo se logra en la gobernanza. Y si nos vamos a la estricta teoría de qué es la gobernanza del riesgo, bueno, es este trabajo entre sectores, este compartir capacidades técnicas y conocimiento para ayudarle a las personas a comprender el riesgo de desastre. Y otra vez te lleva a la prioridad 1 del Marcos de Sendai, ¿no? Entonces, creo que la palabra clave aquí, para quien nos hizo esta pregunta, es la gobernanza del riesgo y es el reto más grande que tenemos y solamente lo vamos a lograr cuando los tomadores de decisiones en estos tres sectores estén completamente seguros que cada una de las decisiones que toma puede estar creando riesgos en otra parte, ¿no? O sea, probablemente estás contribuyendo a mitigar un riesgo de inundación en esta zona, pero el vado que estás construyendo o el muro que estás construyendo, pues se lo está generando a la comunidad de al lado. Entonces, hay que ser bastante cuidadosos con las soluciones que estamos generando y también cómo le estamos ayudando a la gente, cómo estamos comunicando, a qué nivel de capacitación estamos llegando con las personas que no viven como nosotros en el mundo de los riesgos, que tampoco pues están cerca. ¿Cómo les haces llegar este entendimiento de la vulnerabilidad del país que habitamos y bueno, y también de la interconexión que tenemos con los otros países y con el resto de los gobiernos y el resto de las empresas y los territorios? Entonces, creo que también ahí me dará mucho gusto compartir el webinar que ya pidieron sobre la Flood Resilience Alliance y podemos adentrarnos en cómo funciona la herramienta, cómo esta capacidad de diagnóstico previa te va dictando líneas de acción y bueno, qué mejor que se pudiera repetir y hacer a gran escala. Espero haber podido responder la pregunta, Lu. Totalmente, y totalmente de acuerdo. La gobernanza del riesgo es lo primero que tenemos que atender. Quiero terminar ya con las participaciones de Facebook, que afortunadamente estamos teniendo como muchos comentarios. Y hay un saludo por parte de nuestra directora general, Elisa Trujillo, quien habla y dice, como siempre, excelente ponencia. Estamos muy orgullosos de que Zurich sea miembro de Arise MX. Sigamos construyendo sociedades resilientes juntos. Y uno de Luis Mora que dice, excelente presentación, datos muy reveladores que son una guía para ver el riesgo desde una visión holística, ya que abarca los geopolíticos, ambientales, económicos, tecnológicos y sociales. Es por parte de la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia. Muchas gracias a ti, Aide, de verdad ha sido muy, muy interesante conocer este reporte desde esta perspectiva como tan humana. Y si te parece, perdón, si te parece bien para cerrar, me parece que nuestro vicepresidente de Rise MX quiere hacer unos comentarios finales. Gracias. Muchísimas gracias, Aide. Muy profesional y con datos verdaderamente importantes para todos y todas. Gracias por este webinar sobre el reporte global de riesgos. Gracias también por tu conducto. Un fuerte abrazo al equipo de Zurich por participar y siempre sumar en este camino a la construcción de sociedades resilientes, que impulsamos de manera conjunta con ustedes y a Rise México. Estamos verdaderamente muy orgullosos de que sean miembros de la red. Tocaste temas sensibles de juventud, de mujeres, de comunidad, involucradas en la resiliencia, por supuesto, comunitaria y empresarial, así como la importancia de establecer soluciones basadas en la naturaleza, que es una actualidad y necesidad de atención urgente. Como sector privado que camina articulado para abonar la reducción de riesgos de desastres, verdaderamente nos emociona este reporte y lo reconocemos como una herramienta clave para trazar estrategias y medir nuestro actuar. Tener un análisis claro de nuestro status quo para establecer estrategias que nos permitan convertir cada riesgo en oportunidad de desarrollo y bienestar. Te mando un fuerte abrazo, por favor, un saludo a todos y todas, saludo a Luis y a todos los participantes, y no me quiero despedir antes sin reconocer la organización de Lu,
de Sandra y de todo el equipo extraordinario de mujeres y hombres que se involucran en Arise MX. Fuerte abrazo a todos y todas. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Aide. Muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron esta tarde y esperamos que sigamos en contacto para estos futuros webinars. Para la pregunta de Vladimir Becerril, el video se queda en las redes sociales, lo subiremos pronto también a nuestro canal de YouTube, que lo encuentran con el mismo nombre de Arise MX. Gracias a Zurich, muchas gracias de verdad por este reporte. Gracias, un gusto compartir con ustedes y bueno, nos vemos en el próximo webinar sobre la Flood Resilience Alliance. Muchas gracias.